¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Buscadores, José Antonio, ya tenemos aquí una nueva entrega de En la Búsqueda. Gracias por estar semana tras semana junto a nosotros y caminar por este camino hacia lo desconocido, hacia lo insólito. Hora de presentaciones, muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. ¿Cómo estás tú? Yo estupendamente. Yo aquí con nuestros buscadores estoy estupendamente. En mejor sitio no podría estar. ¿No? Pues No. Eso es muy bueno, yo creo que eso es un buen indicativo. Y si alguien, por ejemplo, quiere enviarnos su testimonio, grabarlo tranquilamente en su casa, a través de su ordenador, a través de internet, ¿qué tiene que hacer para hacernos llegar fácilmente? Aparte de que sea una grabación que quieran grabar en su ordenador en MP3, tenemos un sitio directo de contacto para enviar ese testimonio, ¿no? Pues sí, José Antonio, tenemos un sitio directo, solamente tienen que irse a www.enlabúsquedaradio.com y allí en el lateral derecho tiene un botoncito que pone Send Voice, le dan ahí y entonces le dan al botón grabar y pueden enviarnos pues sus experiencias, pueden consultarnos lo que quieran, bueno, pueden hacer lo que quieran, pueden enviarnos lo que les dé la gana, vamos. Y luego, como viene a través de su email, nosotros nos Exacto. ponemos en contacto con ellos y verificamos sobre todo pues un primer paso, que luego la gente nos dice, ¿qué hacéis cuando os llega un testimonio? Primero averiguar si el testimonio, la persona en sí, existe. Lo que sí que hay que decir que somos humanos, que todo el mundo se equivoca y que aunque lo comprobemos de que sea real, siempre hay personas pues que se lo montan muy bien y que te pueden engañar y que no ha sido el caso, que aún no hemos tenido esa mala suerte, pero que puede ocurrir de que te meten ahí una historia falsa. Bueno, siempre intentamos hablar con la persona en sí, pero como tú dices, pues sí, es normal y siempre hay gente que, pues unos poquitos que son gente que está en el ocio, como se suele decir. Pero que esto ocurre en todos sitios. A ver, tú no, ¿qué vas a hacer? Tampoco puedes desconfiar de todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa, nosotros solo ofrecemos el testimonio. Lo compartimos, la persona lo comparte, nosotros no hacemos nada más en ese sentido. Otra cosa es los casos que nosotros investiguemos
y que lo traigamos aquí públicamente. Ahí sí que ya tenemos que meter más mano. ¿Que también te pueden engañar? Pues sí. Es lo que digo yo. Nosotros no estamos intentando demostrar nada con el tema de los testimonios. Nosotros lo único que hacemos es darles voz para que ellos cuenten lo que les ha ocurrido. ¿Vale? Demostrar una cosa, sí. Demostrar que sí que hay gente que quiere contar su testimonio. Sí, pero bueno, yo me estoy refiriendo a que no queremos vender la moto. Que no estamos demostrando de que a una persona le ha ocurrido esto, le ha ocurrido lo otro y tal. No, estamos dándoles voz a ellos para que cuenten lo que les ha ocurrido y que nuestros buscadores lo escuchen. No estamos intentando hacer nada más. Claro, y no solemos decir, de hecho, este es el testimonio y tenéis que creerlo a pies juntillas, porque nosotros al propio testimonio pues le planteamos nuestras dudas y luego pues también tanto en público como en privado, porque si la persona y la mayoría de ellos pues se acercan aquí para saber qué les pasó realmente, lo que quieren es encontrar respuestas, pues van a seguir las pautas que todos siguen, ¿no? Hoy programa repletito de sorpresas que nuestros buscadores ya irán escuchando al pasar de los minutos. Y bueno, José Antonio, si te parece bien, ¿comenzamos con el programa? Me parece estupendo. Pues amigos buscadores, comenzamos con En la búsqueda. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Y ahora, Yolanda, amigos y amigas buscadores, nos vamos a ir hasta Lleida. Esta vez no nos vamos muy lejos, pero Lérida es un gran sitio, un gran lugar y además lleno de misterios. De misterios y en este caso del tema OVNI, bastantes casos del tema OVNI. Ya hemos tenido en otras ocasiones en la búsqueda temas relacionados con Lleida y en este caso pues vamos a tener a una persona que ya tuvimos en la primera temporada y que vamos a volver a tener en más ocasiones. Y sobre todo de un caso, nos va a hablar ahora de un caso que está abierto. Y es un caso, pues eso, del tema de OVNI, que siempre, pues el tema de abducción es muy controvertido, muy peliagudo, y que cuantos más detalles se den sobre el asunto, pues muchísimo mejor. Y de todo esto, de este caso en concreto, y ahora nos va a comentar él de qué se trata. Nos va a hablar Josep Ticó, en Alpicat, Lleida, investigador desde hace muchos años del tema OVNI. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Hola, buenas, Josep. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente. Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? El caso es una persona, sí. Tiene nombres y apellidos, lógicamente. Sí, se llama Alfonso Rodríguez. Vale, pues, para que luego es un dato, principalmente dar el nombre y el apellido, en este caso, de esa persona física que existe. Josep, Alfonso también es de Lleida. Sí, es de Lleida. Y en concreto, ¿qué le pasa y qué has podido investigar? Y como hemos dicho al principio, una investigación que sigue abierta. Totalmente, sí, sigue abierta porque es un caso que sucedió hace tiempo, en el cual es un caso que salió aquí en los diarios de la comarca de Lleida y fue un tema bastante extraño. Extraño en el sentido de que, en principio, pues esta persona, este joven, nos situamos pues en los años 90, en la década de los 90, se iba a casar y en el mes o sea, en la Semana Santa de este año, se iba a casar en verano. El chaval estaba trabajando en Alcoleche, un pueblecito de cerca de Lleida, a unos 8 kilómetros, en la granja de sus suegros, en una granja que tienen de pollos y de gallinas. Estaba trabajando allí y luego pues salió hacia Lleida para probarse, que había quedado con su hermano, para probarse el traje de bodas, ¿no? Estaban ya en ese plan ya estaban preparando lo que es su boda. A las 9:30 sale de la granja de Alcoleche
él solamente recuerda que pone gasolina antes de salir del pueblo, a la mitad entre Alcoletxe y Lleida, en la gasolinera, pone gasolina, y a partir de ahí es cuando empieza la experiencia y cuando empieza la cosa, el fenómeno. Porque es un fenómeno que lo cual, o sea, tiene, puedo, principio y final. Lo que pasa es que hay muchos detalles que entraremos luego, si te parece bien, que bueno, José Antonio, que me parece muy interesante. Principio, sale de allí, no se entera de nada, aparece en su domicilio en Lleida a las 5 de la mañana, del otro día, sin saber absolutamente qué le ha pasado durante el día. Bueno, entonces nos situamos. Yo en cuanto le hago la entrevista, esto salió en prensa, cuando le hago la entrevista, este chico estuvo internado aquí en el Arnau de Vilanova, atendido por un médico, el doctor Vilanova, y la situación, él se acuerda de varios flashes que le vienen, pero claro, imagínate tú que son de 11 a las 5 de la mañana, pues son 14 o 15 horas, ¿no? Sí. Él va hacia Lleida y se ve que pasa a Lleida, no sabe por qué pasa a Lleida, y se encuentra a 60 kilómetros de Lleida, en Caspe. Él ve lo que es el retulo de Caspe, y luego miraremos la situación del por qué esto es imposible, ¿no? Él ve el letrero de Caspe, ve unas montañas que están en Caspe, y lo único que se recuerda es que para el coche en una explanada, ve una gran luz que baja del coche. Al abrir la puerta, esta luz que es muy potente no le deja avanzar, o sea, no le deja salir del coche, le introduce de forma brusca dentro del coche otra vez, y se siente un pinchazo en la nuca, que el doctor Vilanova dice que es un pinchazo de las cervicales, y pierde el conocimiento. Dice que él es posible, según el doctor, es posible que a través de un pinchazo de las cervicales pierda el conocimiento. Lo que no es posible es que tenga tanta amnesia de tantas horas fuera, sin conciencia de realmente de dónde estuvo. Ese pinchazo lo tenía él en la nuca, un pinchazo como un moratón y un pinchazo, que realmente dice que no es ningún animal, ningún mosquito. Según el doctor, son las cervicales que le pinchan, y un dolor muy fuerte, y pierde el conocimiento. Claro, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuándo fue el pinchazo este? En ese momento que él está en esa explanada, que ve esa luz fuerte, que la trae pero que no le deja avanzar, que le introduce bruscamente dentro del coche. Él lo encuentra a su familia a las 5 de la mañana, te digo, en su casa, desnudo y totalmente anepsio, de no saber de dónde ha venido, cómo ha aparcado el coche, de dónde ha estado, dónde ha ido. Entonces yo hablo con su novia, estoy hablando con él y con su novia. Claro, él, las frases que tiene es esta, que él va por Lleida, que sabía que tenía ese encuentro con su hermano para ir a probar el traje, no sabe el por qué, no se detiene. Claro, ten en cuenta que esto, él no puede pasar semáforos, ser inconsciente, claro, porque tiene que parar, tiene que frenar, tiene que pasar por una ciudad, y luego se tiene que desviar por una carretera hacia Huesca. O sea que él va lúcido, tiene que ir lúcido. Ahora, ¿cuál es el motivo que le hace ir allí? No se sabe. O sea, parece que vaya autocontrolado, autodominado, ¿no? Él no recuerda el por qué va. El por qué coge esa carretera y va a ese lugar. Eso no lo sabe. Bueno, no lo sabe. No lo sabe. Sí, dime. No, dime tú. Josep, es que estamos aquí, Yolanda y yo, apuntando mentalmente, y físicamente con el boli, las preguntas de ahora. Tú ahora, y la gente pues también en su casa estará planteándose algunas preguntas, pero mejor que te dejamos primero que detalles el caso. Es una experiencia muy compleja. Sí, tiene muchos puntos luego que preguntar, así que mejor cuéntalo y luego ya. Claro, es que a través de la investigación que le hice, las preguntas que le hice yo a él, yo tengo la grabación ahí de 1 hora y media con él, y claro, yo estaba preparado para hacerle una hipnosis regresiva, de a ver cómo tal, pero claro, eso terminó mal,
terminó mal porque el chico, en principio el chaval me dijo que, el joven me dijo, de que, no, su suegra me dijo que ya lo notaba rara unos días antes, que estaba ausente, y la novia igual, que se estaba comportando de forma extraña. Claro, decía, bueno, son cosas de los nervios de la boda y tal y cual, ¿no? Totalmente, en el trabajo, cuando estaba allí en la granja, pues hacía cosas extrañas, se equivocaba o sea, cosas que eran normales para él, se equivocaban, que estaba ausente totalmente, ¿no? Que no estaba concentrado en el trabajo. Y eso, claro, lo dedujeron de que, bueno, pues los nervios de la boda, y el tío está ausente y está pensativo y tal y cual. Él, claro, entonces viene a que luego el comportamiento de él a través de esa experiencia cambió totalmente. El chaval no se casaron, la novia no se casó con él. O sea, ya el chaval se dejó, el cambio de actitud de él fue totalmente extraño. Se dejó un pelo largo, se puso pues eso, tatuajes, raro, totalmente, cambió totalmente, pero de un chaval noble, de un chaval pues familiar, un chaval que estaba con los amigos, con la novia, y no salí de ahí hasta bueno, pues el chaval pues ya totalmente. Yo perdí lo que es el contacto con él. Hace tiempo me encontré a su novia, dije, ¿qué? No sé nada de él, y no saben absolutamente nada, y yo tampoco sé nada de él, de lo que ha hecho ni lo que ha pasado, y que estuvimos preparando ya porque dice, sí, él estaba dispuesto a hacerse la regresión hipnótica, lo estábamos preparando todo, y de golpe y porrazo desapareció del mapa, desapareció de la familia, y no hemos visto nunca jamás. Claro, es uno de esos temas, José Antonio, que sabes que hay por ahí, de que a veces pues falta el elemento que enlace de alguna forma y que inicie otra vez la investigación, que yo estoy esperando ese momento aún, pero de momento no ha llegado. Sabes que hay momentos que por conexiones con otra gente de que la han visto o que te unan otra vez, de momento esto no ha pasado, y yo estoy esperando este momento para conectar con el chaval para saber realmente qué le pasó, porque claro, es un tema extraño que lleva a que él no sepa, porque él quería saber, más estaba motivado en saber qué es lo que le había pasado, dónde había estado, porque son 14, 16 horas que él no tiene memoria. La novia, claro, en primer lugar, a las 12, la 1, las 2, la novia, pues bueno, estará en casa de sus padres, se empiezan a preocupar, ¿no? Uh-huh. Y claro, dice, lo esperaban a comer en casa, la novia lo esperaban a comer en casa, pensaba ya, no estará en casa de sus padres. Al final pues, no, que estaban ya preocupados, llaman a sus, no, pues aquí no está. ¿Cómo que no está? Pues aquí no saben nada de él. Empiezan a buscar a sus amigos, empiezan a ir donde van normalmente ellos, sus amigos que se encuentran allí. Nadie sabe nada de él. Y aparece a las 5 de la mañana sin que sus padres se enteren de que hay algo en casa. Y hay otra cosa, porque mientras estaba hablando con sus suegros, tenían un perro, y ese perro, pues claro, ladra, porque claro, una cosa así, el hijo desaparecido, están pendientes, no escucharon absolutamente nada, no lo escucharon ni entrar, el coche estaba aparcado en el sitio que siempre lo deja, él no sabe cómo aparcó, no sabe cómo llegó allí, y el perro no ladró, sí que empezaba a ladrar cuando lo encontró su padre, que se levantó y lo encontró allí detrás del sofá, totalmente desnudo, sin conocimiento. Empezó a ladrar, pero no en dirección, dijéramos una puerta que hay en el comedor, dice, dirección a la terraza, y estaba ladrando allí, a ese punto de la terraza, y se iba para allí, el perro. Y decía la mujer, ¿qué le pasa a este perro? Que estaba, claro, son cosas extrañas que él me iba contando, su familia me iba contando, son hilos que he ido de alguna forma hilando, porque claro, lo poco que él se acordaba y lo poco que iban diciendo sus padres y su novia, pues tienes que ir atando hilos y esperando ese momento de la regresión que nos diera algo más para saber
dónde se encontraba. Yo al hablar con el doctor Montañola, digo, oiga, pero esto, digo, este pinchazo que tiene, porque tenía el pinchazo en la nuca, bueno, ustedes la han analizado. Dice, sí, pero puede ser un bicho, puede ser una aguja, puede ser... Dice, no. Dice, estos son, dice, de las cervicales. Un pinchazo de las cervicales que a veces, dice, es tan fuerte que pierden el conocimiento. Pero vamos a ver, Josep, volvemos al cambio que tuvo Alfonso. Digo yo que su novia le pediría algún tipo de explicación. Digo yo que él diría qué es lo que le ha ocurrido, porque yo me imagino la situación de que me voy a casar, mi pareja cambia por no sé saber qué. Yo pediría una explicación, a ver qué es lo que le ha pasado. Él no dijo para nada. Nada, en absoluto. Él no ha explicado nada. Ella, yo al tiempo, al mes, que la volví a encontrar y me puse en contacto con él, es cuando me dijo que ya no, que la habían dejado, Entonces, ¿qué explicación? Dice, no sabe nada, no quiere decir nada, no quiere hablar. Pero entonces digo, la cosa se puede complicar. Digo, yo le pregunté incluso a ella, oye, ¿crees que él se arrepintió y que no estaba preparado para la boda y tal, y buscó una excusa y tal? Dice, no, él estaba entusiasmado con la boda y estábamos los dos ilusionados por casarnos. Digo, esto no puede ir por esta línea, tiene que ir por otra línea. Bueno, y entonces ir por otra línea, a ver si habrá encontrado otra. Y dice, no quiere hablar, es una excusa, no recuerda nada, y cada vez que le hablo de esto, dice, se ve agobiado. Y entonces, vamos a hacer esa revisión, a ver si podemos ayudarle, a ver si podemos encontrar una solución, que podemos dar una explicación a esa ausencia de conocimiento o de conciencia de lo que hizo. Dice, sí, ponme en contacto con él, a ver si, claro, vale, de acuerdo, queremos así, y estuvimos un rato hablando con él, varios días. Ella me dijo, vamos, ella llamó a él, a ver si podíamos hacer esa regresión. Y al llamarle yo a los 15 días, oye, ¿cómo está esto? Ya me dijo que sabía el asunto, se había complicado, que él, pues ese cambio tan brusco, lo notaba muy ausente, muy distante, y en fin, digo, pues vamos a ver, ya me avisarás cuando tengas algo. Claro, porque ella imagino que pensaba que el cambio que él había sufrido tenía que ver con lo que le había ocurrido, ¿no? Sí, él sí. Pero ella pensaba otra cosa. Claro, ella creo yo sé que lo que pensaría es eso, ¿no? Lo lógico, que yo creo que puede estar ahora, de hecho, pensando todo el mundo, ¿no? A no ser ese arrepentimiento, esos nervios antes de la boda, pánico, incluso escénico, claro. Lo que le puede venir. Pero claro, hay un dato que has dado al principio que salió en los periódicos y todo eso. ¿Por qué? ¿Quién se dirigió a los periódicos? Él. Sí, él. Él fue el que... o sea, lo que pasa que eso trascendió por el doctor Montañola, por la familia y tal, además estuvo ingresado unos días en el Arnau, de aquí en Vilanova, pues estuvo 5 o 6 días haciéndole pruebas, incluso, claro, todo esto repercutió en la prensa, alguien se enteró de la prensa, yo me enteré, y entonces es cuando se hizo el rebumbum y salieron fotografías. Yo tengo reportajes de la prensa, de aquí de Lleida, que se hicieron eco del asunto y empezaron a hablar y salió en la prensa, y todo eso salió, ¿no? Una vez el chaval pues igual se encontró, pues no sé, un poco con miedo. En principio yo pienso que a lo mejor se le escapó, ¿no? Es que es una cosa que yo tengo yo presente, claro, que él se negara, no se negara, que él se ausentara, que no quisiera afrontar la situación, el cambio que tuvo que ha sido bastante drástico. En definitiva que él cambió su vida, o sea, se deshizo de la boda, no se casó, entonces se cambió totalmente su actitud, su manera de ser ausente. Claro, eso a lo mejor fue todo a causa de que en principio él, hay dos cosas, que él no quería afrontar por miedo a encontrarse una cosa extraña que él no pudiera soportar, y otra cosa es que realmente lo que quería él es no casarse y decidirse todo esto, y la forma y manera que encontró él fue esto.
Bueno, Josep, pero a ver, yo no soy muy dado a este tipo de cosas, ¿no? Ya mejor alguien que está escuchando sí, pero para el hecho de no casarte no montas que te has ido 60 kilómetros de tu punto de destino, que has perdido 16 horas, que has visto una luz, que te han dado un pinchazo, que no sé, montarías cualquier otro tipo de cosas, e incluso lo más lógico es decirlo directamente a la persona en cuestión, en este caso a la novia, pero montar, incluso salir en prensa, que si la amnesia, que si este pinchazo en la nuca, en la zona de las cervicales, no sé, es todo muy, muy lioso, ¿no? Quizás, no sé, y luego la forma de trascender, por eso te preguntaba, ¿no? Que el doctor o los doctores o quien lo mirará no profesionalmente no deberían filtrarlo a la prensa, y si fue la familia el motivo, ¿no? Y si fue él, es que es todo muy lioso, ¿no? Y por eso es curioso caso, ¿no? Y por eso está abierto. Por eso te digo que está complicado el asunto. Yo estoy hablando con los doctores, claro, imagínate tú, José Antonio, doctores, que están diagnosticando, y que tú que les vengas diciendo con una abducción que está fuera de tiempo y que no sabe, claro, eso les viene a ellos. Si no encuentras a uno favorable y que esté en la línea, pues te dicen que dónde vas tú, ¿no? Lo importante es que te atendieron y que te dijeron, tiene un pinchazo, tiene esto en las cervicales que le ha afectado. De hecho, se sabe que por cualquier tipo de golpe o por lo que sea las cervicales te dan mareos, te puede producir de todo, y en este caso le diagnosticaron hasta amnesia. O sea, no es que se la inventara, sino que la tenía realmente. Sí, además yo le pregunté al neurólogo, bueno, oiga, y lo que es la amnesia y tal, dice, bueno, esto puede ser la ausencia de la memoria, o una presión, o el estrés. Claro, eso lo ubican a cosas que ellos te dan toque de explicación. Claro. Que no viene al caso. Claro, pero es algo ahí médico y que se puede comprobar, como se decía al principio de esta entrevista con Josep Ticó, el caso de Alfonso Rodríguez y lo que pudo pasar sigue abierto, está ahí, vamos a seguir la pista y a ver, lo más importante de todo es si Josep Ticó o algún amigo buscador o buscadora o nosotros o quien sea, pues da de nuevo con Alfonso Rodríguez y se sabe de qué fue del asunto, ¿no? Porque es la base, ¿no? del caso. A mí me parece muy exagerado que sea una excusa para no casarse esto. Es lo que tú comentabas, que bueno, le dices directamente no me quiero casar y ya está, no hace falta inventarse todo esto. No, a mí me ha venido a la cabeza, Josep, me ha venido a la cabeza. José Antonio, no es invención, no es una invención mía, es una suposición de la novia. Claro. No, claro. Tú has hecho, Josep, lo que todo investigador, periodista o de estos temas tiene que hacer. Diferentes opciones, y incluso de la novia, que dice, bueno, igual él se encontraba de ella misma, porque eso me salió de ella, dice, es que igual pues se encontró, buscando ya cualquier respuesta, cualquier de esto, y ya te tiras por diferentes caminos que a lo mejor, no, pero es una opción, también es una opción que, bueno, que al final ella misma soltó, ¿no? Igual pues lo repensó y no sé, porque es que tampoco lo tenía claro, porque incluso con ella hablamos de hacer el viaje con él, dónde estuvo, o sea, con ella vamos a ir al sitio y a ver si, porque él se acuerda, incluso un amigo de ellos lo vio a él por Fraga, o sea, en Fraga estaba, lo vio el coche de él que pasaba por la carretera, y uno le dice, ¿dónde va fulano, no? ¿Dónde va Alfonso? ¿Qué hace por aquí? Y se lo comentó. ¿Qué hacía tu novio en Fraga? Pues claro, y liando hilos a través del tiempo y de los días, pues va echando cables, y el chaval no se acordaba ni pasó por Fraga, ni que estuvo en Caspe, ni absolutamente nada. Lo único que le viene el flash en la cabeza es un letrero que ponía Caspe y unas montañas, que esas montañas están en Caspe, y una esplanada que está en Caspe, y bueno, claro, deduciendo que él no lo sabe, porque tiene solamente esa fotografía, esos flashes que le vienen de vez en cuando, le venían a la memoria de algo. Claro, yo no sé si le he soñado esto o qué, porque al final ya uno no sabe, él no sabía ni para dónde tirar, porque el chaval estaba bastante preocupado, muy preocupado de lo que había pasado. Claro, eso en unos meses, pero al final y al cabo el chaval fue cambiando, de golpe por porrazo fue cambiando y fue alejándose de la familia, y
absolutamente ya no supe nada, ni él ni la familia sabe dónde está, ni la novia, no vamos a ver si entre todos lo averiguamos. Y el dato ese es muy importante, el que comentabas del amigo, de que bueno, si se hubiera inventado la historia, en lo que sea, pero él, por lo que fuera, estuvo en la zona, estuvo allí. Yo no sé hasta qué punto es raro el que él hubiera cambiado. Yo sé de casos en los que personas han sufrido momentos traumáticos y por la razón que sea han cambiado su personalidad. Puede ser que es lo que le ocurriera a este chico, a Alfonso. Sí, pues pueden ser muchísimas cosas y la verdad es que el caso está ahí. Vamos a ver si entre todos pues ahondamos más en el asunto. Como lo que está claro, José Antonio, que ese chico estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, estuvo desaparecido y él no sabe absolutamente dónde estuvo. Claro, y lo curioso es eso, que no va, no sé, cómo deja una vida plácida, todo previsto, no sé. Es que es muy raro. Es súper raro. A ver, se han encontrado muchísimas cosas de que, bueno, por miedo al casarse, pues lo ha dejado todo, o había alguna historia por ahí, o de últimas, pues se ha arrepentido, que puede ser normal incluso. Pero además, montar todo este circo... Sí, no, es que además él las horas no las sabe, porque vamos a suponer, y estuvimos incluso diciendo las horas que podía en 60 kilómetros, saliendo de las 10 desde Lleida, pues aproximadamente 69, pues bueno, pon 10, 11, 12, pues máximo pon la 1 a las 2, a qué hora tuvo contacto con esa luz. Claro, es que todo esto luego a las 5 de la mañana es que es mucho tiempo, ¿dónde estuvo? Ese pinchazo que tuvo, él tuvo la noción de que tuvo un pinchazo y que no esa luz no lo dejaba avanzar, quedó sentado otra vez en el coche. A partir de ahí solamente son lapsus, o sea, son fotografías. Claro. Y claro, a partir de ahí no sabe absolutamente nada. Claro, bueno. Si por ejemplo estuvo allí a las, no sé, pongamos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, que había sol. Sí. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo? Hasta las 5 de la mañana. Bueno, pues el contacto que tuvo con esa luz. ¿Qué luz? ¿Qué era esa luz? El pinchazo ese, ¿qué era? Claro, es que ahí te quedan muchas cosas. Claro, ahí lo del pinchazo es lo palpable, Josep. El pinchazo es lo palpable, porque él pudo decir, pues me han pinchado y no de esto, pero el doctor lo constató, que estaba ahí, y luego también el dato del amigo, y luego es todo lo de la familia y todo. Pues nada, muchísimas gracias, Josep Tico, que estás en Alpicat, investigador de Lleida, de muchísimos temas, y que el caso siga abierto. Y a ver, como decía antes, entre todos vamos a ver si aclaramos algo, porque es sobre todo harto curioso este caso de Alfonso Rodríguez. Pues muchas gracias, Josep, y bueno, gracias por estar aquí en La Búsqueda. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Recorre junto a José Antonio Roldán gran parte del territorio español, tras la huella del misterio, en la búsqueda de respuestas a los misterios que nos rodean. Tras la huella del misterio, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco. www.editorialcirculorrojo.com. ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta? ¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco. Más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso.
Viaja junto a José Antonio Roldán tras la huella del misterio. www.editorialcirculorrojo.com. Y bueno, amigos buscadores, hay temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar casos. Cuando nos viene una persona y nos comenta un encuentro con lo insólito, una experiencia, una vivencia, hay que tener muchísimos factores en cuenta, porque nosotros somos nosotros, nunca mejor dicho, y las circunstancias que nos rodean. Y todo eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de una investigación. Y todo lo que nos rodea nos influye, aunque pensemos que no. Y para eso nos gustaría hablar hoy con Miguel Ángel Ruiz, que es un divulgador de temas de misterio, un ingeniero de comunicación y sobre todo una persona que le gusta mucho la sociología, y todo esto está muy ligado al tema del testimonio, del testigo, del misterio. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, José Antonio. ¿Cómo estamos? Un placer muy grande estar en tu programa y compartir contigo un ratito de radio, que como sabes, pues hacía tiempo que tenía ganas, así que encantado. Pues yo sí que tenía ganas de hablar contigo porque sé que eres una persona que estás siempre muy atento a todo lo que sucede en el mundo del misterio, y hoy vamos a unir varias cosas, ¿no? que rodean el mundo del misterio y que a veces, casi siempre se tienen en el segundo plano y afectan bastante, ¿no? A la hora de intentar saber qué hay detrás de un caso, porque miramos el testimonio, miramos las pruebas, pero no miramos en ocasiones el contexto sociocultural, todo lo que le rodea a la persona y que le pueda afectar, pero no solo en el mundo del misterio, sino que en la vida cotidiana hay tantas cosas, y más hoy en día que nos bombardean por todos sitios y que nos puede afectar, ¿no? Miguel Ángel, la primera pregunta, que digamos que sería básica, y luego vamos desarrollando. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en general, pero sobre todo los del misterio, en los testigos? Bueno, influyen de muchas maneras, ¿no? Realmente este es un poco un enfoque sociológico que yo creo que hay que tener muy presente cuando se hace cualquier tipo de investigación, porque digamos que todos nosotros tenemos como una especie de mapa mental de la realidad. Es decir, cada persona, digamos, pensamos como con grandes asociaciones de ideas que se llaman paradigmas, ¿no? Y entonces, digamos, a nivel sociológico, es muy interesante ver más o menos cómo una persona ordena sus ideas que tiene de la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de los medios de comunicación, hay un sociólogo muy importante que se llamaba Nikolaus Luhmann, que él decía que digamos que la sociedad es producida por los medios de comunicación, en el sentido de que la mayoría de las cosas que nosotros sabemos de la realidad lo sabemos a través de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Significa que una persona puede aprender de muchas maneras. Evidentemente, quizás la principal es la formación académica, la escuela, que digamos que organiza los contenidos de una manera, pues en ocasiones fría, pero muy estructurada, ¿no? De lo que pueden ser pues un conocimiento de matemáticas, de física, de química, etcétera, ¿no? Todo como muy reglamentado, muy normativo, que luego tendrá otras fundamentaciones, otros problemas, ¿no? Pero lo que dice Luhmann, y yo creo que es la gran verdad, es que la mayoría de las cosas que nosotros sabemos del mundo no las sabemos a través de la escuela, sino las sabemos a través de los medios de comunicación. Y esto es entendido en sentido amplio, porque podemos estar hablando del telediario, podemos hablar de documentales, pero por ejemplo, y esto es una cosa bastante estudiada en sociología, como por ejemplo la cultura de masas, es decir, por ejemplo, como las películas, como muchas veces las series o los dibujos animados incluso, afectan en qué visión tiene la gente del mundo. Entonces, una cosa que parece tan sencilla,
por ejemplo, la investigación muestra que nosotros no distinguimos tanto la realidad de la ficción como pudiera pensarse, ¿no? Si quieres un ejemplo de esto, sí, te diré que, por ejemplo, muchas vocaciones a militares en la década de los 80 vino porque muchos niños vimos Rambo, por ejemplo, ¿no? Entonces había una parte de querer servir a tu país, o por ejemplo, Top Gun, la película Top Gun hizo que mucha gente quisiera ser piloto, o en estas mismas, por ejemplo, el mundo del misterio, muchos de nosotros quisimos a lo mejor ser periodistas del mundo del misterio, o porque conocíamos a Juanjo Benítez, o porque conocíamos, por ejemplo, a Fernando Jiménez del Oso. A Jiménez del Oso, ¿no? Quizás, o a Faber Kaiser. En el fondo lo que quiero decir es que cosas que en principio parece que están ahí y que son, bueno, pues contenidos de medios de comunicación, pueden acabar siendo tremendamente importantes, ¿no? Lo que sí creo yo, y esto yo creo que sí que es el punto principal de toda la fundamentación, es que cuando nosotros, si asumimos la idea de que aprendemos mucho sobre los medios de comunicación, nuestra vida incluso a veces se puede ver en cierto modo afectada por lo que aprendemos de los medios de comunicación, lo que habría que hacer es estudiar a los medios de comunicación para ver cómo ellos que manejan la información y qué visiones dan del mundo, ¿no? Esto es muy importante porque los medios de comunicación tienen diferentes factores. Uno es generar audiencia para poder, porque los medios de comunicación se financian a través de la publicidad. Entonces, si los contenidos que tú haces no son atractivos, no son interesantes para la gente y no tienes audiencia, entonces no ganas dinero con la publicidad y se acaba el negocio, ¿no? Entonces, es importante que pensemos que gran parte de la visión que nosotros tenemos del mundo la tenemos a través de empresas, porque los medios de comunicación finalmente son empresas de comunicación que muchas veces tienden al sensacionalismo, a la exageración, a presentar los datos de una determinada manera para que resulten atractivos, ¿no? Claro, pero Miguel Ángel, también hemos pasado en pocas décadas de sí, todo lo que comentas, yo lo comparto lógicamente, pero hemos pasado que esas grandes industrias de la comunicación se fijaban en los gustos de las personas hasta que hay un momento que dicen, ¿para qué vamos a fijarnos en los gustos? Vamos a ser nosotros los que creemos lo que la gente le tiene que gustar. Vamos a por ejemplo, la típica, antes la mejor publicidad, por ejemplo, para una ropa, para unas zapatillas, para eso es ponérsela a 4 famosos y que la gente dice, bueno, si lo lleva ese famoso yo también tengo que llevarlo porque eso me da una cierta, no sé, un rango en la sociedad, ¿no? O sea, antes sí, claro, se hacen muchos estudios, pero... Dime. La publicidad es el ejemplo más paradigmático de cómo los medios de comunicación crean a la sociedad, porque la publicidad en muchas ocasiones tiene lo que se llama el lenguaje persuasivo, es decir, no trata de informarte, sino lo que trata es de influir en ti, y esa manera de influir es generar, evidentemente es que compres y generes ventas, ¿no? Entonces no es solamente una información que se hace así. Pero es que ocurre casi en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, se sabe que tanto la CIA como la NSA o el Ejército de Estados Unidos en ocasiones financiaban determinadas películas porque eso construía una visión del mundo, especialmente en los telespectadores americanos, que hacían que ellos fueran más proclives a aprobar, más proclives a aceptar o a aprobar lo que eran las guerras en las que se metía Estados Unidos, ¿no? Entonces, como te das cuenta, en el fondo, más que medios de comunicación, se les podría llamar medios de educación. Y como tal se han usado en muchas maneras, ¿no? Entonces, de esos ejemplos que tú dices, que también estaban presentes en el cine clásico, ¿no? De que un actor como puede ser Cary Grant o alguno de los grandes fumara, automáticamente se convertía en millones de dólares de ventas de determinar del tabaco en general y de esa marca en particular, ¿no? Eso yo creo que es muy muy importante que seamos conscientes de este tipo de cosas, porque a los seres humanos nos gusta pensar que somos tremendamente independientes, que somos muy racionales y que somos muy dueños de nosotros mismos, pero cualquiera que esté en el mundo de
del marketing, de la publicidad o de la sociología, te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Claro, estamos cada vez más guiados, cada vez esos medios tienen más cosas a su alcance para llevarnos, está mal decirlo, ¿no? Pero como borreguitos a lo que ellos realmente quieren enfocar. Y ya si nos metemos en el mundo del misterio, ¿cómo es el trato? ¿Cómo se enfoca? Porque hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Más o menos vamos a hacer un salto de lo general a lo particular. Vemos un poco cómo los medios construyen, digamos, la mente de la gente y quiere decir que nos afecta a todos, ¿no? Sí, entonces, todo. El mundo del misterio en este sentido no es diferente, ¿no? Lo que pasa es que el mundo del misterio tiene lo que en sociología se llama una retórica, que viene a ser un poco las cosas que tú dices de ti mismo, ¿no? Y el mundo del misterio se presenta muchas veces como si fuera un mundo de investigación, en el cual la gente que está en el misterio somos gente que generalmente que investigamos y que tratamos de responder las preguntas fundamentales de la existencia, ¿no? Si existe el más allá, si existen los extraterrestres, etcétera, 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 ¿no? Que son las experiencias cercanas a la muerte y una serie de cosas. El asunto que eso, cuando se ve desde los ojos de un análisis crítico a través de la sociología, podríamos decir que sociológicamente el mundo del misterio real no es lo que él dice que es. Es decir, yo sé que esto podrá ofender a algunas personas, pero lo que les pido es que sigan el razonamiento, porque yo creo que hay cosas que son objetivamente verdad. Bueno, le puede ofender a algunos personajes, pero a la gente que nos está escuchando, a los verdaderos buscadores, lo que le interesa es saber la verdad, sea la que sea. Conocimiento, ¿no? Claro, lógico. Es que realmente el mundo del misterio no es un mundo de investigación, sino lo que es una industria del entretenimiento. Cuando digo industria del entretenimiento no trato de ofender, es digamos una etiqueta en el sentido de que es una industria mediática. ¿Por qué digo que es una industria mediática? Porque en el fondo, digamos, el principal corpus, que es lo que compone el artículo del mundo del misterio, digamos que es un mundo periodístico, y al ser periodístico es del entretenimiento, en el sentido de que se producen artículos, libros, conferencias, programas de radio, podcasts, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo que es del entretenimiento? Pues porque realmente cuando comparas el mundo del misterio, por ejemplo, con lo que puede ser el mundo académico, que es bastante diferente y que sí está orientado a investigar y a producir conocimiento, te das cuenta que es muy diferente. ¿Por qué son muy diferentes? Por ejemplo, todas las publicaciones que hay en el mundo del misterio no son científicas. Cuando no son científicas me refiero a que, por ejemplo, no se describe una metodología de investigación, no se validan o se descartan hipótesis, no se generan resultados para que sean replicados por otros, y de hecho la mayoría de las publicaciones del mundo del misterio solamente llevan sus propios casos, es decir, no suele haber nunca un diálogo interdisciplinar entre unos y otros, en el sentido de que si tú, por ejemplo, José Antonio, sacas un caso y sacas unas tesis, unas conclusiones, otro investigador en otra parte de España coge el mismo caso y suele hacer una contestación a lo tuyo, ¿no? Es verdad que hay casos así muy famosos, como igual las caras de Belmez, pero en general cada uno va un poquito a lo suyo. En el fondo, cuando uno ve, por ejemplo, un programa de radio y tal, está claro que para atraer audiencia, que en el fondo es un poco todo lo que quieren los medios, tienes que ser sensacionalista. En una entrevista como esta, por ejemplo, tenemos que ir un poco al grano. Podríamos hacerla mucho más larga, podemos hacerla más rigurosa, pero si el oyente se aburre, mi entrevista no la vuelven a oír y tú no me vuelves a llamar más porque la entrevista no ha sido interesante. En el fondo, eso que estoy describiendo obliga a que todos los medios de comunicación tengan ese punto divulgativo, pero siempre atrayente, y eso influye mucho en cómo se presenta la información. De hecho, por ejemplo, solamente lo que son el tema de las entradillas, por ejemplo, vamos al caso de las psicofonías. Las psicofonías vienen prácticamente desde el siglo XIX, si no estoy equivocado, y prácticamente sabemos de psicofonías lo mismo que sabía Jürgenson. Y hay algunos autores algunas personas del mundo del misterio
a las que he consultado que todavía piensan que sabemos menos. Entonces, una cosa, una disciplina como podría ser la comunicación instrumental, que incluso es más antigua que la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, y que no ha avanzado absolutamente nada, porque, por ejemplo, en el mundo del misterio, cuando alguien hace una introducción radiofónica sobre qué son las psicofonías, etcétera, y a lo mejor se genera una serie de hipótesis, ¿no?, para ver qué pueden ser, si son sonidos atrapados en el tiempo, si son las voces de los muertos, si es otra cosa, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que llevamos años y años y años barajando las mismas hipótesis sin jamás nunca descartar ninguna. De tal modo que no podemos pensar que eso es científico, porque si hubiera habido una investigación real, aunque solamente no hubiéramos logrado resolver el misterio de la psicofonía, logrado descartar alguna, estaríamos avanzando. Claro, el problema aquí también, el problema, Miguel Ángel, es el ego, ¿no? El ego que en todos los campos del saber, de la vida, está muy elevado, y en el mundo del misterio se eleva muchísimo más. Cuando, sí, por ejemplo, el ego en el mundo del misterio se produce solo por una razón, y es la siguiente, y es que nunca se diseñan experimentos de investigación real. Ahí estamos. Porque si yo tengo una hipótesis, yo hago un experimento y el experimento me da fallido, yo tendría que reconocer que mi hipótesis no es cierta. Y eso, digamos, es un poquito un palo para el ego. Pero como casi nunca o nunca contrastamos nada, realmente al final siempre es un poco mi teoría contra la tuya, que en el fondo es mi ego contra el tuyo. Claro, pero el problema es que, por ejemplo, en el mundo de las grabaciones, que a mí hasta decir psicofonías me produce algo que me echa para atrás, en el tipo de grabación... y para que lenguaje que conozcamos todos. Que conozcamos todos. Pero me refiero que cuando, en las poquísimas ocasiones que algún estudioso, investigador, periodista o como se quiera llamar, y titular, esa persona en cuestión te pasa una psicofonía, una grabación o algo similar, no espera que tú hagas un análisis del sonido, o sea, porque al fin y al cabo lo que se debería hacer, sino que le valides que eso que te está mandando quiere decir que encima, si son supuestamente entidades del más allá o de la vida después de la vida, tienen algunos un poco de mala leche, porque todas las que salen así más impactantes es te voy a matar y cosas así, ¿no? Es sí, que le valides, que sufrimiento, ¿no? Claro, que de sufrimiento, que le valides lo que hay. Y claro, por eso aquí en la búsqueda muy pocas, me parece que en 2 ocasiones hemos puesto alguna grabación de este tipo, porque claro, si yo no lo sé, cuando es un campo que debería de ser experimental, y como tú estás bien diciendo, es que ni se llega a eso porque ni se producen protocolos, ni un poco que mires en la red de redes sobre psicofonías. Hay gente que dice que ha grabado 60.000 psicofonías, que es que ni poniéndote en las Ramblas de Barcelona o la Gran Vía de Madrid, con la grabadora o con el móvil a grabando gente normal, ¿cuánto tiempo tienes que estar para grabar 60.000 grabaciones normales? Pues imagínate que hay gente que dice que tiene 60.000 psicofonías. Y yo, por ejemplo, desde mi humilde puesto de buscador, yo busco pruebas tangibles de esa existencia de ese más allá, que yo puedo tener mis creencias personales. Pero claro, yo al día de hoy no sé si realmente existe, ojalá, ¿no? Pero claro, estamos hablando que ya no solo tienen 60.000 grabaciones psicofónicas, sino que te están diciendo que esas grabaciones psicofónicas son de espíritus, cuando la noticia ahí sería, por ejemplo, que tienen pruebas verídicas que existe ese más allá. Pero claro, cuando se produce un aséptico neutral y nada tendencioso análisis de esas grabaciones, bueno, aparte de que pone a un técnico a intentar analizar 60.000 grabaciones y se tira toda una vida, lógicamente, no superan lo básico, ¿no? Porque claro, es que el problema fundamentalmente es que tú piensas que la mayoría de la gente que sabe del mundo de la psicofonía lo hace a través a lo mejor de un podcast de misterio. Entonces, cuando a ti te dicen ya directamente 60.000 grabaciones de voces del más allá, que eso es más una declaración de intenciones que una realidad,
lógicamente, para el oyente medio, lo que tiende a pensar es que realmente todo eso es una realidad probada. Claro. Pero realmente, cuando uno, como tú bien dices, cuando uno hace una aproximación crítica a todo eso, se da cuenta que realmente las cosas no son de tal manera, ¿no? Yo di una conferencia de psicofonías, que además se llamó como aproximación crítica a las psicofonías vistas por un ingeniero de telecomunicación, ¿no? Y una de las cosas más básicas que yo decía en aquella conferencia era que para saber si hay una psicofonía, o ni siquiera una psicofonía, una grabación, una voz, porque el cerebro interpreta las voces, era que había que objetivizar el sonido, había que objetivizar la grabación. Y para ello me basé en un protocolo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de su sección de radiocomunicación, en el cual lo que proponía este órgano internacional era que cuando tú tienes un sonido, para ver la calidad de ello, lo que tienes que hacer es que esa misma grabación, vamos a decir, esa misma psicofonía, por ejemplo, se la pones a 10 personas diferentes, sin que haya entre ellas ningún tipo de información, ¿no? Entonces, básicamente lo que había que hacer era, tú pones la psicofonía y cuántas personas te dicen que de verdad están oyendo lo mismo. Eso es muy importante porque una de las cosas que se suele hacer muchas veces, a veces en la radio y en el mundillo de la psicofonía, es que te dicen lo que dice la psicofonía, claro. Pero a ti te parece que te están diciendo mamá miedo, y encima ese es un sonido que está muy distorsionado, muy amplificado, y encima son como unos sonidos guturales, pues parece que sí. Pero bueno, a ver, claro, eso sería el mensaje. Es que ahí es lo que te comentaba antes. Yo creo que el error de que decir, a ver, ¿qué dice? Es que eso no es ningún tipo de análisis. Eso para mí no es nada. Primero lo que habrá que averiguarse es si tiene golpe de glotis, si es una voz humana. Bueno, eso sobre todo, por supuesto, ¿no? De cómo es la señal en sí. Pero yo creo que hay cosas incluso más básicas que yo explicaba, ¿no? Y es que si tú sigues el protocolo de comunicación, de lo que he explicado, ¿no? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando tienes un sonido, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ponérselo a 10 o 15 o 20 personas diferentes, sin que entre ellas haya ningún tipo de comunicación. Y entonces luego les preguntas qué han escuchado. Y el ejercicio que yo hice, y eran psicofonías que no eran mías, o sea, que estaban, se las pedí prestadas a Luis de la Fuente, que bueno, pues una persona que es mucho más famosa, más ducha que yo en el tema de la psicofonía, que tiene grabaciones algunas bastante claras, y mi sorpresa es que a la gente cuando la preguntas digamos, por individual, y sobre todo no le dices lo que dice la psicofonía, te das cuenta que la mayoría de la gente oye cosas diferentes. Con lo cual, yo, según el protocolo, lo que tendría que estimar es que ahí no hay un mensaje real, que no hay un mensaje lo suficientemente claro para que todo el mundo lo decodifique de la misma manera, ¿no? Entonces, pues al final, un poco enlazando con lo que decíamos al principio, pues hay una serie de cuestiones que muchas veces en los medios de comunicación, sobre todo el misterio, no se cuentan y que luego describen una realidad diferente, ¿no? Entonces, cuando al final nos damos cuenta que los medios del misterio crean una realidad, crean una visión, crean un paradigma de las cosas, que lo comparten muchos oyentes y que en ocasiones, pues, no digo que no todos los oyentes lo piensen, luego hay, como en todos, sectores más críticos, pero también hay mucha gente que no ha reflexionado sobre este tipo de cosas y que a veces dibuja realidades muy diferentes de lo que se suele explicar a veces en programas de radio o en podcast, ¿no? Claro, porque tenemos que ver qué es lo que realmente queremos cuando nos acercamos a estos tipos de medios de comunicación o al misterio en general, si queremos saber realmente lo que pasa tras los temas en sí o queremos vivir una experiencia, una subida de adrenalina o dejarnos un poco llevar por lo mismo que nos podemos dejar llevar por el Sálvame Deluxe, que bueno, ya ha cambiado el nombre y todo, o por la política o por el mundo del deporte, pues bueno, metemos un poco más de interés por el misterio. Pero claro, si lo que realmente queremos saber
que se esconde detrás de cada tema, hay que, no sé, hay que tener un poco el sentido crítico, que no es, para mi gusto, negar el fenómeno en sí, sino que cuando se llega a un tipo de conclusiones, ver que esas conclusiones no han estado manipuladas, sesgadas, que luego, lógicamente... Claro, o no han estado dirigidas, que al final es un poco mi tesis, que al final el mundo del misterio simplifica los contenidos para hacerlos atractivos para sus oyentes y tener pues o muchas descargas o muchos seguidores en un canal, etcétera, etcétera, ¿no? Que en el fondo yo creo es un poco lo que digamos la aportación que quería hacer en esta entrevista, sin entrar a valorar luego los casos al final, lo que sean, ¿no? Yo creo que hay una manera bastante clara o bastante sencilla de ver en el fondo qué mueve el mundo del misterio, ¿no? Por un lado, yo estoy completamente de acuerdo en eso que has dicho, de que yo creo que el mundo del misterio, más que investigar y producir conocimiento, lo que trata es de generar emociones, ¿no? En ocasiones, pues, no sé, miedo, incertidumbre, duda, pues que con los grandes misterios. Pero hay un ejercicio muy interesante, y es que si tú te coges las principales revistas del sector del mundo del misterio en España, y te los coges, por ejemplo, desde los años 60, que ya empezó a haber revistas entonces, ¿no? Y que, por ejemplo, estaba la desaparecida Karma 7, bueno, que vino después, pero hay un elenco de ellas. Cuando tú, por ejemplo, pones pues hasta, yo que sé, hasta Año Cero ahora, y hasta Enigmas y más allá, pero si lo haces con todas las revistas, desde incluso revistas que hubo antes de la fundación de estas, y no tienes que leerte todos los artículos, solamente mirar las portadas y pusieras los números ordenados por año, te das cuenta que en el mundo del misterio llevamos décadas, y si no decir ya más de medio siglo, dando vueltas exactamente a los mismos temas, pero cuando analizas un poco esos temas te das cuenta que no hemos avanzado nada. Y eso, por ejemplo, choca frontalmente con lo que pueden ser historias de arte, en ocasiones incluso revistas de historia, que la historia sí, aunque la gente, bueno, igual no lo tiene muy claro, pero la historia se va modificando con la investigación. En el mundo del misterio mucho menos. Es verdad que, por ejemplo, en el mundo del misterio igual hemos incluido pues un poco el tema cuántico o las neurociencias, pero en general, cuando ves los grandes temas a los que da vuelta el misterio, te das cuenta que no varían. Y no solamente no varían en esas temáticas, sino que no varían en las hipótesis y en las dudas que plantean en esos artículos, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma muy buena un poco de delimitar qué es ese mundo del misterio, lo cual también quiero aclarar, pues si algún oyente también se me ofende, que no creo que le quite valor en cierto modo, porque, por ejemplo, a mí personalmente el misterio me ha enseñado muchísimo, en el sentido de que te haces a veces unas preguntas que a lo mejor en otros ámbitos igual más científicos o tal, igual no te las planteas tanto, ¿no? O desde luego el misterio es un excelente laboratorio para pensar que es una hipótesis, que cómo se demuestra un elemento, ¿no? Que son, digamos sacado de estas bases de científicos, ¿no? De lo que podrían ser, no sé, una hipótesis falsable, una serie de cosas, pero que lógicamente en el misterio todo eso hay que planteárselo, ¿no? Y no digo que no enseñe, pero en el fondo lo que uno ve cuando ve todos los temas es que lo que buscamos es generar asombro y emociones, y quizás ese es el gran motivo por el que llevamos décadas dándole vuelta a las mismas hipótesis y a los mismos contenidos, ¿no? Sí, bueno, a mí me dijo una vez uno que me acordaré toda la vida en un Magic Internacional, uno de los que también luego hace libros y eso, que interesa que el misterio en sí siempre sea algo residual, ¿no? Residual, que de esas cuatro paredes que se mueve durante décadas, que no continúe, pero no por nada en sí, porque según me comentaba él, tenía que ser así, ¿no? Para que, y luego aquella frase de un periodista que hemos comentado nada más que empezar la entrevista, que lo de debemos seguir soñando, ¿no? O algo así, ¿no? A mí, la verdad, aparte de que duermo poco, no sé si era por el café o por lo nervioso que soy, yo cuando me acerco a cada caso intento ser imparcial, y a mí lo que me interesa saber es
lo que se esconde detrás de cada caso, sea la verdad la que sea. Aunque luego, lógicamente, las verdades cada uno la pinta de un color o realmente hay casos que durante toda una vida nunca sabes realmente lo que pasa. Como has dicho anteriormente, porque tiene que haber un equipo multidisciplinar y es muy difícil en ocasiones pues juntarlo. Investigaciones realmente son muy costosas y la verdad, luego a la hora de divulgarlo, aunque tú lo haces en lo personal porque sabes que luego a la hora de divulgarlo los grandes medios del misterio realmente no interesa mucho el divulgar que tal caso tal importante. Bueno, pero si es que realmente no es que sea exactamente una cosa criticable. El problema que hay que entender es que los grandes medios del misterio son empresas. Pero lo mismo que le pasa al país y lo mismo que le pasa al mundo y a todos los demás, ¿no? Se tienen que mover con criterios economicistas porque si no venden desaparecen. Yo eso lo entiendo y generan puestos de trabajo. Pero es que, ya te digo, el marca también se mueve así. ¿Cuál es el tema o digamos, qué restricciones impone que tengan, que sean empresas? Pues básicamente que tienen que vender misterio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acuérdate, si no me equivoco, me parece que fue el año 95, en el que fue aquella autopsia tan famosa de Roswell, que luego sabes que finalmente se descubrió que era muñeco, etcétera, etcétera. Claro, dime. Tú acuérdate, yo no sé, no recuerdo ahora si era Más Allá o Año Cero, cuando sacaron ese tema. Año Cero y Antena 3. Vale, evidentemente fue un bombazo, porque era el gran momento de nuestros temas, ¿no? Un nuevo vídeo, nuevos datos, o sea, algo se mueve y evidentemente son empresas del sector y tienen que estar con la actualidad. ¿Qué es lo que pasó? Que ya digo que no recuerdo ahora mismo bien el dato, si fue Año Cero o Más Allá, cuando se demostró que aquello había sido un fraude, lo sacó en portada. Sí. Y fue quizás de las pocas portadas que tuvieran, digamos, en este mundillo, digamos, ¿cómo vamos a decir? Un desmentido. Oye, pues mira, realmente aquello que os hemos estado hablando, lo que salió el mes pasado, pues mira, no es por esto y por esto y por esto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquello dio una bajada de ventas muy, muy, muy importante. Entonces, cuando uno como ya sea desde el punto de vista periodístico, sociológico o simplemente por amante del mundo del misterio, piensa por qué bajaron tanto las ventas, uno se pone a pensar, claro, si yo paso por un kiosco y veo que ha habido un nuevo vídeo de la autopsia de Roswell, yo esa revista me la quiero comprar, porque quiero saber qué pasa. Pero si apenas 3 semanas más tarde vuelvo a pasar por el mismo kiosco y veo una portada, al final todo ha sido un fraude, el problema es que a mí los detalles del fraude, salvo que sea excepcionalmente un amante del misterio súper friki que me interese todo eso, esa revista va a ser que no la compre, porque en el fondo la portada lo está diciendo todo. Y a mí me gusta creer un poco que existen los extraterrestres, y al decirme que es fraude, quizás esa revista ya no me interese tanto. Entonces, es suficiente un par de ejemplos de este estilo para pensar que es que hay profesionales que se ganan la vida con estas revistas, de que tú tienes que polarizar un poco la información. Pero como digo, no es que lo haga solamente las revistas del sector, lo hacen absolutamente todos los magazines, todos los periódicos y todos los medios de comunicación, ya sean radios, televisiones, etcétera, etcétera. Y cuando son ideológicos o sectoriales, como pueden ser Misterio, pero en los ideológicos también, una cosa que puede ir a la portada de Público, ABC o La Razón o el medio que queráis, normalmente son ideas, o las portadas son ideas que tienden a confirmar, digamos, la orientación ideológica del medio. Y si 2 semanas más tarde se produce una cosa que va en contra de ellos, no digo que no lo informen, no estoy hablando que haya una censura total, pero eso no va en portada y desde luego no se le va a prestar la misma digamos, el mismo espacio, la misma atención que cuando la información no les interesa, ¿no? Entonces, al final, lo que acabamos funcionando es como una especie de sesgo
que orientado, porque el mundo del misterio es un mundo de una industria del entretenimiento, en el cual muchas veces decimos mal lo misterioso, pero tú de sobra sabes que hay muchos investigadores que tienen y tenemos noticias de fraude y no se suele publicitar tanto porque realmente el fraude no es misterio. No sé si estás de acuerdo conmigo, José Antonio. A ver, yo creo que todo tiene que ver con la investigación de los temas de misterio, y si un caso es fraude hay que decirlo, que estoy de acuerdo contigo en que no se suele divulgar de la misma manera. Y estabas comentando lo de la autopsia de Ray Santilli de Roswell, y no hace pocas fechas, y estamos ya en el 2017, me comentaban varias personas, supuestamente investigadores, por eso a mí cada vez me gusta más la palabra buscador, sobre esta autopsia, que si yo sabía, que no sé qué, o sea, intentándome convencer a mí que era verdad. Cuando hay hasta una confesión de los autores, cuando hay hasta una película de risa, que claro, los autores del fraude en sí, digamos, la asesoran, y cuando dices, a ver, hay un momento que terminas Miguel Ángel para decirle, bueno, como decía mi abuela, para ti la perra gorda, vale, es verdad, muy bien, hala, que tengo cosas que hacer, que tengo que escuchar gente que me va a contar su experiencia, que es realmente lo que me importa. Si tú te crees que ahí están las pruebas, si tú quieres, no se trata de creer, sino de ve, infórmate, ten sentido crítico, claro, y punto. O sea, pero, exactamente, ¿no? Pero quizás esta conversación la podemos tener nosotros y posiblemente los oyentes de La Búsqueda, porque siguen todas estas, ¿cómo vamos a decir? Pues tus programas, etcétera, están informados de esto, pero suponte que yo ahora soy un chico con 16 años que entro nuevo en el mundo del misterio. Y lo primero que hago es bajarme un podcast sobre la autopsia de Roswell. Estarás de acuerdo conmigo que me va a costar unos años darme cuenta que eso finalmente fue un fraude, y posiblemente, periódicamente, cada pocos años, vuelva a tener algún podcast sobre aquel caso paradigmático, ¿no? Entonces, a ver, si yo tampoco trato de hacer una crítica frontal al mundo del misterio, solo simplemente digo que nos comportamos como un mundo periodístico, porque en el fondo es lo que somos. Si quieres te pongo casos de fuera del misterio que son igualmente muy significativos. Acuérdate, por ejemplo, todo lo que fue aquella campaña informativa totalmente gubernamental e interesada que durante años se estuvo haciendo de que en Irak había armas de destrucción masiva, y periódicos españoles de primera, bueno, pues de primera categoría insistieron mucho con ello, y cuando finalmente se demostró que no había armas de destrucción masiva en Irak, lo que se publicó es que apenas una media columna en una de las páginas centrales del diario. Entonces, evidentemente, la información no se trata igual dependiendo de si apoya tus ideas o no, ¿no? Entonces, al final esto es una forma de sesgar, porque incidimos muchos en unos tipos de información, pero muy poquita en otros, ¿no? Y en el fondo, como vuelvo un poco a la tesis principal de la entrevista, esto crea muchas veces la mente o la forma de ver el mundo que tienen los oyentes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que haya programas que incidan un poco en una visión más transversal de esas cosas, que no solo busquen la audiencia por la audiencia, que evidentemente estamos divulgando, y esto tiene que ser un poco atractivo, porque si yo me enrollo mucho, pues posiblemente la gente apaga el transmisor y ya está, pero en el fondo también es importante de que esa información esté disponible para aquellos, me gusta tu palabra, aquellos buscadores que quieran saber y no solamente sentir, pues bueno, pues que tengan acceso a esa información. Luego ya cada uno en el gran maremándum de información que hay en Internet, pues acabará eligiendo sus programas favoritos, pues dependiendo de qué información le dan, ¿no? Que al final es un poco el libre mercado que siempre existe. Sí, porque si no, al final Miguel Ángel nos va a pasar como lo de Pedro y el Lobo, que vendrá el extraterrestre y el experto de turno del mundo del misterio le va a decir, tú no eres extraterrestre, me lo va a decir a mí, que yo soy el especialista, ¿no? Y vamos por ese tema, y no solo en el podcast, en televisión, el mundo de YouTube a través de la gran conspiración, los reptilianos y todo eso, y bueno, tienen una gran audiencia, y sobre todo
la gente que nos está escuchando, que yo sé que tienen sentido crítico, que lo utilicen, que no es negar el fenómeno, sino que realmente que algún día lleguemos a conclusiones. Vamos a intentar avanzar entre todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Ruiz, por reflexionar junto a todos los buscadores de estos temas, que yo creo que es muy necesario. Y bueno, en próximas ocasiones, si te parece bien, seguimos comentando un poco me parece estos temas. Maravilloso. Si me dejas hacer una reflexión de apenas un minuto, dime. Que yo creo que cierra todo esto. Estamos hablando de cómo el misterio produce a la gente, hemos hablado un poco hacia los oyentes, pero hay que recordar una cosa muy importante, y es que muchos de esos oyentes con el tiempo se convierten en investigadores. Sí. Entonces, quien ha aprendido el mundo del misterio a base del ovni de allí, del fantasma de allá o de la psicofonía, cuando se meten a investigadores lo que hacen es replicar todo aquello que han aprendido, con lo cual el modelo se perpetúa, y entonces al final este poder que tiene el dar una visión de la parapsicología o de los misterios, que puede estar a veces, no sé, más preñado de, como decíamos, de sensacionalismo, eso produce también gente que se vuelven investigadores, que montan sus propios programas y que se convierten a la vez en divulgadores, con lo cual, digamos, la maquinaria siempre aumenta y puede crecer incluso, pero en el fondo volvemos a lo mismo, que en el fondo es un círculo autocontenido donde muchas veces, bueno, luego cada uno tiene un poco su evolución personal y a veces te das cuenta de cómo va funcionando, pero no siempre es así, y entonces al final el mundo del misterio crea no solamente testigos, no solamente oyentes, sino incluso también investigadores. Claro, investigadores que, como tú decías, se dedican a que ven un modelo, lo intentan seguir, pero ese modelo no es buscar respuestas, sino intentar salir en los papeles, en los programas de radio, repitiendo y no ideas, porque en realidad no son ideas, sino copia y pega de gente anterior. Y como tú bien decías en un momento de la entrevista, hay revistas como Espacio Tiempo, Mundo Desconocido, Karma 7, que las ves, que tienen 30 años, 30 y pico de años, y las lees y dices, a ver, es que esto lo hemos leído en supuesta exclusiva el mes pasado. Ahora me matarán los directores de las revistas actuales, pero bueno, también había que pensar un poco que hay que avanzar, que ya sé que es difícil, que es un mundo puro y duro de economía y que son empresas, pero bueno, también muchas de estas revistas no venden tanto como la gente piensa, y algunas se mantienen porque, bueno, las editoriales también tienen que tener pérdidas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión, ¿de acuerdo? A vuestra disposición, de ti, de Yolanda, y de los oyentes de En la Búsqueda, hasta cuando queráis. Un abrazo. Otro. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Respuestas del más allá. Por mi carácter y mi forma de ser, no creo que me atreva nunca a comentaros mi experiencia en el programa. Soy muy introvertida y creo que se me haría imposible articular palabra. Solamente el hecho de pensar que me está escuchando gente, en este caso que me va a escuchar, me pone de los nervios. Esto
No es algo que me pase solo en casos así. Lo dicho, soy muy tímida e introvertida. Te dejo mis datos al final del email, por si quieres hablar conmigo. Tal como decís, cuando pedís que os contemos nuestras experiencias. No te preocupes, que por teléfono, de tú a tú, no me da corte. Hechas estas puntualizaciones, que pienso son importantes, paso a comentarte lo que me sucedió hace 10 días. Fue el 3 de abril. No se me olvidará nunca, porque para mí fue tremendo. Y encima era el santo de mi hermano Ricardo. Lo quiero con locura. Me llamo Paula y tengo 23 años. Ahora vivo en Madrid, pero soy de un pueblo de Guadalajara. Si te digo que no me han interesado de antes los temas que tratáis, es decir, los misterios, mentiría. Siempre me han gustado. No te puedo decir el motivo, aunque nunca me había pasado nada destacable, al menos que yo recuerde. Como te he dicho antes, era lunes 3 de abril. Para mí, un día normal de buscar trabajo. Vine a Madrid a estudiar y ahora sigo estudiando una segunda carrera. Mi familia es normalita, es decir, que me ayudan con los estudios. Siempre lo han hecho, pero tengo que complementar los pagos de cada crédito con trabajos esporádicos. Por eso estaba aquella mañana en una ETT esperando mi turno. Serían sobre las 10 de la mañana. Mi noche había sido normal, de hecho, más tranquila de lo habitual, porque mi novio le tocaba trabajar de noche, así que fue relax total, peli y a dormir. Ni pesadillas, ni malos sueños, ni nada. Lo digo por si sirve de algo. La cosa iba lenta esa mañana y me estaba aburriendo como una ostra mientras esperaba. De repente impactó contra mis fosas nasales un hedor nauseabundo, algo mezcla de rancio y putrefacto, cloaca en estado puro pero justo a mi lado. Llevaba rato allí y el chico que estaba junto a mí también, por lo que si olía así él, con anterioridad, me hubiera dado cuenta, sí o sí. Además, que una persona para oler así tiene que estar muy, perdón por la palabra, guarra. Y creo que ni con esas. Me giré y lo miré con cara de asco. Y él se dio cuenta. Seguramente pensó que era tonta o que me estaba cachondeando de él. Recuerdo que hizo una mueca de disconformidad. El muchacho tendría poco más de 18 años, era normalito, no llamaba mucho la atención. Mientras estábamos en ese intercambio de muecas, miradas y similares, le sonó el móvil y contestó. Pude ver perfectamente cómo su rostro ensombreció y 2 lagrimones salieron de su ojo izquierdo. Solamente vi cómo acertaba a decir: «Vale, ahora llamo a Brian». Colgó el teléfono, marcó y se puso a hablar, seguramente con el tal Brian, y lo que le escuché me dejó frita. Entre sollozos le dijo: «Mamá ha muerto, la ha atropellado un camión, prepárate, que voy a recogerte». Fue colgar el teléfono, salir por la puerta y la pestilencia o lo que fuera desapareció. No sé si me rayé con el asunto más de lo normal o fue mucha casualidad que yo oliera eso y de repente pasara toda esa escena, ¿no? Tal vez pude presentir la noticia de la muerte de su madre. Soy muy racional, utilizo mucho el sentido crítico, como vosotros decís, y aún así tengo mis serias dudas. Porque no sé, mucha casualidad, ¿verdad? Un besazo y muchas gracias, Yolanda.
www.enlabúsquedaradio.com. Nos encontramos ante un testigo de lo insólito llamada Ana Pardo. Ana, ¿qué es lo que te ha traído aquí en La Búsqueda? Pues una pequeña, breve y muy cortita experiencia con mi hija, que íbamos en coche en el pueblo donde vivimos, en un espacio así bastante abierto, amplio y tal, era el anochecer, y de golpe mi hija, mira mamá, y una bola brillante, muy brillante, de mucha luz, que nos pasó por encima del coche en sentido contrario, con una velocidad impresionante. Me dio apenas tiempo de girarme y verla irse por detrás, pero sí, fue una cosa que no era un avión, no era nada que fuera así explicable fácilmente, ¿no? Y menos a la velocidad que iba. ¿Qué tamaño tenía esta bola? No sé, porque la distancia tampoco la tengo muy fresca ahora en la memoria, pero yo qué sé. A lo mejor era como un globo, como la mitad de un globo de ir en globo, con la cesta colgando, pues algo así. ¿Recuerdas exactamente qué hora aproximada era y en qué lugar ocurrió todo esto? Esto era en la carretera saliendo de nuestro pueblo, como para bajar la montaña hacia Gabá. Y la hora, es que no recuerdo si era verano o era invierno, por eso lo de la hora me cuesta un poco más. Y esto debe hacer un año o así. Pero no era noche cerrada todavía, era al atardecer. Empezaba a estar oscuro, pero no era oscuro. Después de lo ocurrido, al día siguiente, por allá por tu zona, ¿no escuchaste que nadie comentara que había visto alguna luz o algo? No. Lo que pasa que mi hija sí que me ha dicho que varias veces ha visto cosas similares, a mayor distancia quizás, y que aquella vez era la más cercana porque se impresionó y todo. Me dijo, ¿pero eso qué es? Y le dije, pues yo qué sé, hija mía, ¿qué es eso, no? Pero sí que ha visto otras veces. Lo que pasa es que yo no he oído comentarios en Vegas. ¿Qué sensación te dio al ver esa luz? Hombre, me sorprendió bastante, la verdad. Pero claro, tampoco vi ni si era una nave, ni si no era una nave, ni si era una bola, una simple bola de luz, ¿no? Entonces no sé, me parece bastante misterioso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio. De nada, espero que hayan más para contar. Gracias. A ti. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda. Y bueno, ya por desgracia se acaba el programa de hoy. Yolanda, por favor, que se escucha mucho las teclas. ¿Qué estás haciendo? Pues estaba comunicándome a través de Facebook con nuestros buscadores, José Antonio. A ver, tranquilo. Siempre decimos que estamos las 24 horas comunicándonos, y yo creo que la verdad que la gente que se pone en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación del programa, pues sabe que es verdad, ¿no? Y ya, pero ahora tenemos que despedir el programa, que ya han pasado estas 2 horas intensas y ya nos vamos a ir preparando el programa de la semana que viene. Además, hoy vamos un poco justitos de tiempo, no nos va a dar tiempo de leer los comentarios de nuestros buscadores. Prometemos que la semana que viene los leeremos todos, y daros las gracias por aguantarnos estas 2 horas, que debe de ser terrible. ¿Debe ser terrible para quién? Para nuestros buscadores. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que ser, vamos, ya para aguantarme yo a mí misma ya me las veo negras, como para que me aguanten los demás. Dios, ahora me vas a poner reflexivo. Voy a poner muy reflexivo. Ponme Metallica, Carlos, por favor. Es que si no me pongo reflexivo. Vale, y eso que dices es muy profundo, Yolanda. ¿Qué es eso de aguantar? ¿Qué entiendes tú por aguantar?
Yo aguantar, pues aguantarme a mí misma, pero tú sabes lo que... Bueno, no hace falta que te expliques, pero es muy interesante lo que dices, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar, José Antonio? Pues que te acabo de hacer una consulta y me tienes que dar 500 euros, o la voluntad, mínima 600. Uy, te estás pasando. Bueno, es que uno de tanto ver cosas pues aprende. Nos vamos a ir. Que nos ¿sabes? Conocemos. Sí, yo te digo yo que sí. Pues nos vamos a ir. Ya. Sí, queridos buscadores, os recordamos que la semana que viene leeremos todos vuestros comentarios porque hoy vamos justitos de tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene en La Búsqueda. Hasta la semana que viene.